Bien, 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 bien. Les damos la más cordial bienvenida a todos y a todas al seminario La Evaluación Familiar desde una mirada actual. Como ADIPA, nos complace poder generar estas instancias tan enriquecedoras de aprendizaje. A continuación, y para dar inicio al seminario, quisiera presentar a la docente que impartirá la sesión del día de hoy. Su nombre es Lorena Carmona. Ella es trabajadora social de la Universidad de Valparaíso, candidata a magíster en intervención sociojurídica en familia en la Universidad Andrés Bello, diplomada en psicología familiar y derecho y en política y producción habitacional de la vivienda de interés social, trabajadora social de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, que comprende las regiones entre Atacama y Coquimbo, perito acreditada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, Santiago y La Serena, posee experiencia laboral como docente de pre y posgrado y además diplomados y tiene participación laboral en dispositivos de la red Exename, actual Mejor Niñez y Servicio de Reinserción Social Juvenil. Le damos el pase a Lorena para que inicie con su presentación. Muchas gracias, Rodrigo. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos, todas, todes. Espero que sea una instancia grata, entretenida, la del día de hoy. Es día lunes, comenzando la semana, así que comenzar con un seminario a esta hora. Los felicito por haber querido conectarse y espero que resulte algo de interés, ¿no? Que todos nos vayamos con algo nuevo en este día. Si bien esto no es un curso, es un seminario, pero siempre aparece, ¿cierto?, alguna reflexión, algún análisis, alguna idea o algún conocimiento nuevo. Antes de comenzar, alguien pregunta si es que esto va a quedar grabado. Sí, va a quedar grabado en YouTube, pero la gracia es que puedan estar ahora conectados para que podamos dialogar, para que podamos interactuar. Les voy a compartir pantalla. El PPT se comparte también. Ya van a tener acceso a él para que, porque a veces los veo preocupados de tomar fotos del PPT, se les va a compartir también, ¿ya? La idea es que el chat lo dejemos para cosas como las preguntas puntuales o comentarios específicos para que no distraiga tampoco al resto de los compañeros, que a veces pasa que hay compañeros que se distraen un poco con el chat cuando empiezan a preguntar por la asistencia o si esto queda grabado y esas cosas. Queda grabado, la asistencia se les va a enviar, ya se va a ir enviando al final y queda todo, y el PPT van a tener acceso a él. Les voy a compartir acá pantalla. Por favor, agradezco que alguien siga en pantalla la María Alejandra. Si me puede indicar si es que se ve bien la presentación. Me sale un amigo también que está comiendo, me hace para arriba, pero no me sale su nombre. Ah, Raúl Naranjo, ya. Y ellos son a los únicos que veo en pantalla en estos momentos. Así que ustedes van a ser quienes me retroalimentan de lo que va ocurriendo. Ya, este es el seminario de la evaluación familiar desde una mirada actual. Este seminario está pensando en cualquier profesional que trabaje en el área psicosocial y que intervenga en el ámbito familia. Y está pensado para que reflexionemos un poco de lo que significa hoy en día trabajar en el ámbito familiar, que es muy distinto a quienes trabajaron en los años 80 o quienes comenzamos y empezamos a trabajar en el año 2000, a quienes empezamos a trabajar, por ejemplo, en el año 2000, donde la estructura familiar, los tipos de familia que se veían era distinto. Algunos elementos, reflexiones que son importantes de considerar cuando vamos a trabajar con familia es comprender primero que nada que el concepto de familia es temporal y relativo. Sabemos que va cambiando, que tiene mucho que ver con los contextos culturales, sociales, donde están insertas las personas, y que existen muchas definiciones y visiones de familia, desde lo jurídico, ¿cierto? Desde lo religioso, desde lo antropológico, sociológico, biológico, nos vamos a encontrar con distintas concepciones de familia. Aunque siempre se coincide en dos elementos, ¿no? Que la familia está considerada como una institución, es decir, tiene ciertas reglas, tiene ciertos elementos que van más allá de quienes la componen, ¿no? Hay ciertas cosas que se esperan de un grupo familiar. Y también como grupo, se entiende que es un grupo social. Si voy muy rápido, me van diciendo porque yo tiendo a hablar un poquito rápido. El concepto de su familia y su formación, ¿cierto? Y esto viene a apoyar la idea que recién señalé. Son constructos históricamente elaborados y dependen del contexto cultural y político de cada sociedad. Ahí dice casa, pero es cada. Hay un error de tipeo. Ya de cada sociedad. Entendemos, por ejemplo, que hay momentos en que se entendía como familia o era concebido o aceptado socialmente como familia solo la familia nuclear, por ejemplo, ¿cierto? Años atrás, no sé, los años 40, por ejemplo, solo se concebía como familia ellos. O probablemente en ciertos países o en ciertas culturas existen otros tipos de familia. Ahora,
de acuerdo a este autor, que es Pereira, habla que el concepto de familia se reafirma en lazos socioafectivos, de consanguinidad, alianza o afinidad, en una relación de adición, complementariedad, acumulación y sucesión asentada en la visión antropológica de parentesco. Existen diversas formas, ¿cierto?, mediante la cual vamos formando el grupo familiar. No necesariamente siempre es por consanguinidad, sino que también sabemos, ¿cierto?, que es por alianza. Por ejemplo, cuando establezco una relación de pareja, eso es a través de una alianza, ¿cierto? Porque no hay un lazo consanguíneo, pero sí hay un lazo de alianza. Ahora, el modelo de familia matrimonial que es era tan, yo creo que se ha ido debilitando, ¿cierto? Sabemos que se ha ido debilitando en las últimas décadas, pero que era como la clásica, esa concepción de familia mariana tan, tan valorada en Latinoamérica, ¿no? Han escuchado el concepto de la familia mariana, ¿cierto? ¿O no? Esta familia clásica nuclear, ¿no? Madre, padre, hijos, que era como lo que siempre se esperaba y era lo como socialmente más valorado y más aceptado. Ha ido presentando un debilitamiento en los últimos años, las últimas décadas, y hoy día entendemos que ya no se habla de un solo tipo de familia, sino que de familias, y entendemos que hay distintos tipos de familias. Esto que hoy día quizás nos podría parecer como muy obvio, tenemos que entender que hasta años atrás no era tan obvio. Yo creo que varios de acá, veo que varios son muy jóvenes, pero yo creo que hay muchos que pueden recordar que habían colegios, por ejemplo, que, ¿cierto?, discriminaban a niños, por ejemplo, si eran hijos de padres separados, por ejemplo, o si no habían nacido dentro de un matrimonio. Yo misma voy a ser bien autorreferente, estuve en un colegio que pedían la libertad de matrimonio para que los niños, las niñas, porque estoy en un colegio para mujeres, pudieran, por ejemplo, matricularse. Incluso los padres tenían que estar casados por el civil y por la iglesia, por ejemplo. ¿Ya? Cosas que hoy día se han ido flexibilizando. Incluso el tema y lo mal visto, por ejemplo, que era cierto, especialmente para una mujer, no tanto para un varón, el tener hijos fuera un matrimonio, el tener hijos siendo civilmente soltera. Tenía toda una connotación negativa. De hecho, hay libros, yo a veces cuando me pongo a preparar clases, me aparecen libros, por ejemplo, de trabajo social de los años 70, de los años 80, donde aparece el concepto, por ejemplo, de madre soltera como un problema. Que hoy día yo creo que quizá hay varias acá que pueden ser madres y tener su estado civil soltera, porque nadie se refiere como a la madre casada, por ejemplo, a las que están casadas. Entonces eso va hablando de ciertos cambios que tiene la sociedad, ¿cierto? Ciertos cambios sociales que hay en cuanto a la concepción de lo que es ser familia. Ahora, estos cambios, ¿cierto? Estos distintos tipos de familia nos llevan también a cuestionarnos ya las funciones, estas clásicas funciones que se esperan de un grupo familiar. Estas clásicas funciones que yo creo que a varios de acá nos enseñaron en la universidad, especialmente a los que estudiaron trabajo social, a los que estudiaron psicología, por ejemplo, esta clásica función afectiva, procreadora, de cuidado, de socialización y estatus, en la que adquiría mayor importancia, ¿cierto?, las dos primeras, la afectiva y la procreadora. Al tener esta visión como mucho más moderna y más contemporánea, esto adquiere bastante complejidad, porque no todas las familias hoy día buscan tener hijos, por ejemplo. No todas buscan la procreación. Y eso no quiere decir que estas familias que no tienen hijos serían, por ejemplo, disfuncionales. No sé qué opinan ustedes al respecto, pero uno no podría decir que una pareja, ¿cierto?, que se junta y que opta por ser familia, hablaríamos de una familia entre comillas disfuncional. Y al no tener hijos, ¿cierto?, entonces tampoco va a generar o va a cumplir la función de socialización, porque nos va a estar criando, nos va a estar cuidando, nos va a estar educando. Entonces aquí nos encontramos con esto que a veces la teoría no ha ido tan de la mano, ¿cierto?, con los cambios que ha ido presentando la sociedad. Y aparte que todo esto, igual que si recordamos un poco el ciclo de vida familiar, por ejemplo, está pensado en una familia clásica también, ¿no? Una familia con madre, padre, hijos. Y se nos queda fuera cuando una familia nuevamente opta por no tener hijos o cuando una familia tiene hijos con alguna condición en particular. Porque ese ciclo de vida familiar está pensado en una familia que tiene un hijo con desarrollo típico. Y se nos queda fuera una familia que tiene un hijo, por ejemplo, que nace y que tiene un parálisis cerebral, que no va a tener el desarrollo típico de todo niño, ¿cierto? Se nos quedaría pegado en ciertas etapas de ese ciclo de vida familiar. Y ahí son cuestionamientos que uno se va realizando, se va dando cuenta que hoy día se nos vuelve mucho más complejo. Cuando hablamos de familia, realizar análisis, por ejemplo. Ahora, en el contexto actual, nos encontramos con distintos tipos de familia, cuyos integrantes se aprecian con diversidad en cuanto a género,
y en términos culturales, educacionales, de desarrollo, por lo que diagnosticar, evaluar e intervenir en este ámbito es un desafío para todos los profesionales que trabajamos en esta área. Porque hoy día nos encontramos con familias homoparentales, ¿cierto? Con jefaturas de hogar femenina, con jefaturas de hogar masculina. Hoy día no atendemos solamente a personas chilenas, sino que atendemos personas de distintas culturas. El desarrollo de las personas, ¿cierto? No es solamente el desarrollo típico, nos encontramos con todo lo que es la neurodivergencia. Algo, no digo que estos elementos no existían antes, pero no estaban visibilizados probablemente. Yo estudié en los años 90 en la universidad y no recuerdo nunca haber escuchado en ninguno de mis ramos hablar, por ejemplo, de niños. Siempre se tiende a hablar de niños y uno tiende a infantilizar un poco, pero de personas del espectro autista, por ejemplo. Nos costábamos hablar. Hablar de matrimonios o parejas homoparentales, ni qué decir, no era algo que se nombrara ni menos que se naturalizara o que se aceptara. ¿Ya? Y hoy día nos encontramos con toda esta diversidad, lo cual obviamente nos va generando, ¿cierto?, un desafío para los que trabajamos en esta área. Acá, justo cuando alguien entró que dijo que había estudiado en la Universidad de Concepción, recordé a esta colega que es muy querida, que la quiero mucho, que es muy generosa también, Jimena Méndez, una trabajadora social que es autora de algunos libros, entre ellos el manual Persona y Familia, que lo pueden buscar. Si bien está pensado para trabajo social, pero para los amigos de la psicología también es sumamente útil. Ella habla que la familia debe ser comprendida desde diversas ópticas. Entre ella destaca ser considerada la estructura social básica de toda sociedad. Si bien, por ejemplo, en el texto, en la ley chilena, incluso en el texto constitucional, se habla de la familia como la base de la sociedad, pero nunca se define a qué es lo que se van a referir como familia. No queda tan claro, ¿ya? Pero se entiende que siempre la estructura básica, ser observada como una institución regulada por normas jurídicas, pero especialmente por las pautas culturales de cada sociedad, y la que en virtud del cumplimiento de las funciones familiares que se le asignan, permite ejecutar, ¿cierto?, la ejecución del orden social. Finalmente se espera que las familias en este rol de socialización, ¿cierto?, vayan traspasando a los hijos, hijas, hijes, los marcos normativos, ¿cierto?, de la sociedad en la cual están. Todos esperamos que las familias eduquen a los hijos y le enseñen a respetar, por ejemplo, las leyes. No se espera que la familia le enseñe, por ejemplo, a los hijos a salir a robar o a matar. Eso no es lo esperado, ¿ya? Hay ciertas funciones que se espera que cumpla un grupo familiar, generalmente asociado, ¿cierto?, a lo que es el afecto, lo que es la protección. Eso es lo que finalmente siempre se espera de un grupo familiar, ¿no? Que proteja a sus integrantes y que haya una función afectiva entre ellos. Como un grupo social pequeño de tipo primario, jerárquicamente estructurado, porque siempre, ¿cierto?, hay una estructura y una jerarquía en la familia. Y voy a poner el ejemplo de la familia nuclear clásica, que digo que no es la más conocida, pero es lo que uno habitualmente también ve, ¿cierto?, que son los padres, los progenitores, los que tienen mayor autoridad por sobre, por ejemplo, los hijos, cuando encontramos este tipo de familia, o una familia con jefatura de hogar femenina, por ejemplo, una madre con 3 hijos, la madre es la que se esperaría, ¿cierto?, que ejerza la mayor autoridad, en cuyo seno los niños vivencian sus primeras experiencias sociales y afectivas. Todos acá, todas, independientes de la estructura de nuestro grupo familiar, nuestras primeras experiencias sociales y afectivas las vivimos en ese grupo, independiente de cómo haya sido la conformación de él, y en la que sus miembros satisfacen cotidianamente necesidades básicas de supervivencia y reproducción, transformándose en el lugar privilegiado para crecer, para la educación y para ser personas. Finalmente, aquí también está lo que hablábamos recién, de lo que se espera culturalmente la familia, es que forma finalmente la persona, forma ciudadanos, ¿sí? De acuerdo a la cultura en la cual están. Y como núcleo en donde la actividad sexual está permitida entre los adultos y que no solo procura la descendencia parental. Hoy día entendemos que la actividad sexual, a diferencia, no sé, de 1800, donde solamente se asociaba con el tema reproductivo, ¿no? Hoy día entendemos que no solamente la actividad sexual de las personas tiene que ver con ello, sino además la satisfacción física como expresión del amor, ya que se refiere a la forma de sentir, vivenciar y actuar que tenemos los seres humanos. Ahora, claro, la sociedad está mucho más liberal y no solamente se espera actividad sexual en el núcleo de un grupo familiar, pero es lo esperable dentro de este grupo igual. Ahora, toda esta introducción que di respecto a los cambios que ha ido presentando la familia, que lo di rapidito en función del tiempo, ¿cierto? Porque tenemos 1 hora de seminario, pero nos hace pensar, bueno, ¿qué pasa cuando nos derivan una familia?
Independiente del espacio donde trabajemos en un CESFAM, en un COSAM, en un municipio, en un PPF, en un PRM, siempre es porque existe, entre comillas, algún problema o algún conflicto o alguna situación problemática, como le quieran llamar ustedes. Y aquí lo que nos plantea nuevamente la profesora Méndez es entender el problema como un síntoma, ya que permite entonces involucrar a toda la familia. Que un integrante presente alguna conducta, por ejemplo, que pueda ser considerada problemática, se tiene que considerar un síntoma de lo que pasa en este grupo familiar. Pero nos invita, ¿cierto?, a evitar la rotulación de alguno de sus miembros como el causante o el culpable del conflicto. Ya es importante no caer en la idea preconcebida de que el síntoma es el resultado de la disfuncionalidad. Hoy día hay muchas personas que no les gusta el concepto de lo disfuncional, ¿ya? Pero hay que entender que el sistema no es causa ni el síntoma efecto o viceversa, sino que el sistema y el síntoma están en constante interacción. Aquí debemos entender eso y evitar la rotulación de la familia, que a veces lo que tiende a pasar cuando se trabaja en el ámbito o cuando estamos en procesos de diagnóstico o evaluación, que a veces las familias quedan lapidadas con cierto rótulo. Por ejemplo, el clásico de la familia disfuncional, y queda para siempre, en el fondo queda lapidada muchas veces con este rótulo. Y tenemos que aquí, que lo vamos revisando después, entender que las personas tienen potencial de cambio, que cuando estamos evaluando y diagnosticando es justamente para ver qué medidas se pueden tomar o cómo se puede intervenir para ayudar a este grupo familiar, para apoyar al grupo familiar, no para lapidarlo, no para finalmente establecer cierto un estigma respecto a este grupo, sino que al revés, ver cuáles son los apoyos que requiere para que este grupo pueda ejercer adecuadamente ciertos los roles, las funciones que se esperan de él. ¿Hasta acá se va entendiendo las ideas? Aquí Raúl dice, por ejemplo, él trabaja con el concepto de familia multiproblemática. Hay varios conceptos que hoy día no gustan tanto. Yo también he escuchado cierta... Se me perdió Raúl, lo vi recién y se me perdió. Pero he escuchado, por ejemplo, también que hay personas que no les gusta, que cuestionan bastante el concepto de lo multiproblemático. Pero yo creo que aquí lo importante es no quedarnos pegados con ningún concepto, sino que entender cuando una familia presenta alguna situación de dificultad, alguna crisis, es importante tener presente que las realidades van cambiando, ¿cierto? Sabemos que la realidad es dinámica. Entonces, no por eso vamos a estigmatizar y pensar que la familia siempre va a quedar en esa situación, sino que siempre hay potencial de cambio. Yo creo que eso es lo principal que debemos de tener presente. Ahora, los procesos de diagnóstico y evaluación en el ámbito familiar se dan principalmente en qué contexto. En el contexto judicial, por ejemplo, cuando un niño presenta una medida de protección, cuando hay una persona mayor, por ejemplo, con una causa de violencia intrafamiliar, o cuando hay una pareja que está con tema de violencia intrafamiliar. En esos contextos comienzan los procesos de evaluación familiar o también en programas de instituciones. Ya alguien que trabaje en un PRM, alguien que trabaje en un CESFAM, por ejemplo, previo a realizar cualquier tipo de intervención, siempre vamos a requerir diagnosticar y evaluar. Es imposible empezar a intervenir si no hay un diagnóstico y una evaluación de base, independiente que quizás no es una misma quien lo haga. Ya a veces uno solamente trabaja en el proceso de diagnóstico y no realiza la intervención posterior, o al revés, a veces uno inicia la intervención y ya viene con un diagnóstico la persona. Y aquí nos vamos a qué es lo que es un diagnóstico, que es importante tenerlo claro. A mí siempre me gusta ir a la etimología de las palabras. Diagnóstico viene de diagnosis, diagnosticar, recoger, analizar, días a través de, conocer a través de, conocimiento, conocer por medio de. Ya el diagnóstico finalmente nos lleva a conocer a través de. La palabra diagnóstico, y aquí voy a citar a Anderer, que falleció hace muy poquito, es utilizada en diversos ámbitos para hacer referencia a la caracterización de una situación mediante el análisis de algunos síntomas. La necesidad de realizar un diagnóstico y la investigación que le sirve de sustento. Cuando estamos diagnosticando, recuerden que una parte del diagnóstico es investigación, aquí voy a ir a metodología. Una parte de la investigación está basada en el principio que es necesario conocer para actuar con eficacia. Difícilmente voy a poder realizar una intervención adecuada en una familia si no conozco primero esta familia. Voy a hacer la analogía con la medicina, con un médico. El médico difícilmente les va a poder indicar un tratamiento, ¿cierto? Si, por ejemplo, María Alejandra va al médico, si el médico no tiene claro qué es lo que le pasa, no lo ha visto, difícilmente le va a
le va a poder dar un tratamiento adecuado, si no sabe qué es lo que tiene. Ya, lo mismo ocurre con las familias. Si no las conocemos, si no tenemos claridad respecto a la situación de ellas, el contexto en el cual están, cuáles son, ¿cierto?, las interacciones que se dan entre sus integrantes, qué es lo que pasa en la interacción también del grupo familiar como tal con su medio, difícilmente vamos a poder realizar una intervención adecuada. Como dice Comte, necesitamos conocer para poder actuar. Tenemos que conocer adecuadamente, porque si el diagnóstico no es adecuado o no está bien, si es un diagnóstico errado, probablemente vamos a realizar una intervención errada. Vuelvo a hacer la analogía: si el médico hizo un mal diagnóstico, si la persona lo que tenía no era diabetes, era, no sé, hipertensión, y le va a estar dando remedios para diabetes, por ejemplo, un tratamiento para diabetes, obviamente no le va a hacer efecto porque lo que tenía la persona era hipertensión. ¿A cuántos de acá quizá alguna vez le ha pasado que ido al médico, el médico los diagnosticó de algo que no era y le dio un tratamiento que no era el adecuado? Lo mismo pasa en este ámbito. Debemos de hacer un buen diagnóstico, que sea certero, que sea adecuado, para que la intervención posterior sea la que corresponda. Ahora, ¿cuáles son las características de un buen diagnóstico? Tiene que ser completo, es decir, tiene que considerar todas las variables que son relevantes en relación a la situación que presenta el grupo familiar que nos han derivado. Tiene que ser claro, es decir, debe ser entendible. No siempre los diagnósticos, como dije recién, ¿no? No siempre los diagnósticos van a ser insumos para ustedes mismos. A veces van a ser insumos para terceros. Por ejemplo, no sé si hay alguien acá de algún diagnóstico clínico especializado, por ejemplo, su diagnóstico va a ser usado como base para algún programa que realice intervención. Yo trabajo en una corporación de asistencia judicial y uno de mis principales roles ahí es realizar peritaje en el ámbito familiar. Muchas veces mi peritaje sirve de base para un proceso de intervención posterior. Tiene que ser preciso, también enfocado, si bien tiene que ser completo, pero tiene que enfocarse principalmente al problema, ¿cierto? O a la situación problemática o a la crisis que presenta este grupo familiar, y debe ser oportuno. No nos podemos quedar 3 años diagnosticando, sino que los diagnósticos deben de ir permitiendo, ¿cierto?, que se vayan tomando las medidas o realizando las intervenciones en el momento preciso. Hoy día existe todo un enfoque, que quizá me voy a adelantar ahora, pero existe todo un enfoque de que los dispositivos, ¿cierto?, las instituciones cambian su eje de control, ya de control social, hacia uno garante de derechos. Entendemos que hoy día lo que buscamos es promover, ¿cierto?, la restitución o garantizar que las personas puedan ejercer sus derechos. Y no esta visión antigua de que las instituciones finalmente están para controlar. Es un tema que es importante considerarlo siempre bajo el prisma, ¿cierto?, de los derechos humanos, bajo el enfoque de derechos humanos. Hoy día cuando trabajamos, por ejemplo, no estamos realizando, si vamos a realizar una visita domiciliaria, ¿cierto? No es no está el énfasis en el control como tal, sino de qué forma yo puedo apoyar a través de esta visita, por ejemplo, a una familia para que pueda ejercer adecuadamente sus derechos y los pueda restituir. Cuando trabajo con una familia, lo mismo. No es bajo el prisma del control, del castigo, sino que bajo cómo restituyo aquí derechos, cómo permito que esta familia pueda ejercer adecuadamente las funciones que le corresponden. Ahora, el diagnóstico, que eso es súper importante tenerlo presente, uno no diagnostica por diagnosticar, ya no se hace solo para saber qué pasa con la familia, se elabora con el propósito de ofrecer información básica que sirva para programar acciones concretas y proporcionar un cuadro de la situación que sirva para seleccionar las estrategias de actuación más adecuadas. Porque obviamente puede ser que 2 familias, por ejemplo, 2 grupos familiares, independientes de quienes la componen, ya estamos hablando de grupos familiares, independiente del tipo de familia, presentan problemáticas similares, pero quizás tienen características muy distintas, por lo cual las estrategias de trabajo con ellos van a ser distintas. Porque no es lo mismo si trabajo con una familia que son todos chilenos, así si me toca trabajar con una familia de gitanos, o me toca trabajar con una familia de mapuches, o yo no intervengo en la misma forma si estoy con familias que viven en sectores urbanos a familias que trabajan en sectores rurales. O si el grupo familiar son personas mayores, así son personas jóvenes. Las estrategias van a ser distintas. Entonces, por eso no hay como algo estandarizado, ¿no? Con todos vamos a trabajar iguales, porque no todas las familias son iguales, no todas las familias tienen las mismas características.
Una familia, por ejemplo, justo antes de que abriéramos acá la sala para que todos entraran, conversábamos con Rodrigo, que es el monitor que está hoy día, que me acompaña. Hablábamos, por ejemplo, de lo que pasa en salud mental. Entonces, una familia que tiene algún integrante con algún diagnóstico, por ejemplo, de esquizofrenia, borderline u otro, obviamente la forma de trabajar que vamos a tener va a ser distinta, ¿no? Por ejemplo, padres o progenitores que presentan algún diagnóstico de salud mental, alguien que va a intervenir en competencia parental va a tener que usar estrategias quizás distintas a las que usamos con alguien que no presenta ningún tipo de diagnóstico. Tenemos que ir adecuando las intervenciones a las personas y no al revés, porque a veces como que se trata como de adecuar a las personas a los modelos de intervención que nos gustan o que nos acomodan. Algo que también es importante tener presente es que el diagnóstico nunca es algo terminado y debe estar abierto a incorporar nuevos datos e información. Y nunca olvidar que la realidad es dinámica y va cambiando. Si bien por efectos pedagógicos a uno le enseñan, ¿cierto?, que primero uno diagnostica y dentro del diagnóstico está la investigación, programa, ¿cierto?, la intervención que se va a realizar, ejecuta y va evaluando. Eso en términos pedagógicos va como separadito, pero sabemos que en la realidad uno va haciendo todo a la vez, ¿no? Uno no le puede decir a la persona, ¿sabe qué? Vamos a estar 3 meses en diagnóstico. Así que en estos 3 meses, aunque a usted su pareja le pegue, no vamos a hacer nada porque estamos solo diagnosticando. Imposible, ¿cierto? Igual vamos a ir realizando ciertas intervenciones para poder detener ciertas vulneraciones, ¿ya? Pero debemos de estar siempre presentes, o debemos de tener siempre presente que vamos a poder siempre estar modificando el diagnóstico para ir también modificando las intervenciones de modo que sean las adecuadas a la situación que presenten las personas y el grupo familiar. No debemos de ser nunca tan cuadrados. ¿Ya? A veces me toca, por ejemplo, en gente que está haciendo la práctica de trabajo social, de psicología, que es lo que más me toca ver, esta cosa media cuadrada. No, no, es que estoy diagnosticando, entonces como que no pueden hacer nada más, están en proceso de diagnóstico. O es que el diagnóstico dice esto, bueno, pero el diagnóstico se puede modificar. Y si modificamos el diagnóstico de una familia, obviamente eso va a generar cambios también en la intervención. Ahora, la evaluación, porque el seminario se llama evaluación, pero igual era importante hablar primero del diagnóstico, que es el proceso que nos permite conocer. Y la evaluación, ¿a qué se refiere? Al conjunto de actividades que permiten dar un juicio, hacer una valoración, medir objeto, situación, proceso. En nuestro caso vamos a, ¿cierto?, medir las situaciones de acuerdo con determinados criterios de valor con que se emite dicho juicio. Y nosotros acá nos apoyamos de acuerdo a lo que nos señala la literatura, o en algunos casos lo que nos señala la ley. Yo conozco una situación y al momento de evaluar pondero estos hechos. Y la literatura me va a permitir señalar, o el marco jurídico, dependiendo del caso, si esta situación que está presentando este grupo familiar constituye, por ejemplo, una situación de violencia. O esta familia que estoy evaluando y me tocó evaluar a estos progenitores, sus competencias están descendidas, por ejemplo. Eso no es al ojo, no es porque a mí se me ocurra, sino que porque hay ciertos marcos teóricos, referenciales que van respaldando lo que voy señalando. Cohen y Franco lo definen en idéntico sentido: evaluar es fijar el valor de una cosa. Para hacerlo se requiere efectuar un procedimiento mediante el cual se compara aquello a evaluar respecto a un criterio o patrón determinado. Voy a hacer de nuevo analogía con la medicina, ¿cierto? Si alguien se va a tomar un examen de sangre sobre cierto nivel de glicemia, se establece ya que esta persona tendría diabetes, por ejemplo, ¿cierto? Hay parámetros que ya están establecidos que nos señalan cuándo es así. Bueno, nosotros también tenemos literatura que nos permite establecer, ¿cierto?, cuando estamos hablando de un maltrato infantil, cuando es grave, cuando hay violencia, cuando estamos frente a experiencias adversas de la infancia, etcétera, etcétera. Por eso es importante, obviamente, si vamos a diagnosticar y evaluar, tener bastante frescos los conocimientos y tener marcos referenciales, para que no estemos hablando o no estemos evaluando de acuerdo a criterios personales, sino que a criterios profesionales. Eso de acuerdo a lo que nos va entregando la literatura, la teoría. Ahora volvemos al tema de por qué diagnosticamos y evaluamos. Para intervenir, el diagnóstico y evaluación de una familia se debe realizar en términos rigurosos a fin de que la posterior intervención sea pertinente, oportuna, eficiente y eficaz. Los resultados deben permitir comprender la situación y la planificación futura, la cual debiera posibilitar generar los siguientes procesos mínimos en cada proceso.
En primer lugar, conocer la situación global que afecta a las personas y sus familias, dar cuenta de las variables del contexto que influyen en el problema, o en la situación problemática, o en la crisis, como ustedes le quieran llamar, y ser capaz de interpretarla, lo que implica valorar los datos recogidos, establecer jerarquía de las necesidades susceptibles de intervenir, finalmente diseñar la estrategia de intervención. Ya nos debe permitir todo eso. La evaluación del grupo familiar exige por parte del profesional un adecuado manejo metodológico. Cuando hablamos de metodología es que tenemos que manejar técnicas, instrumentos y enfoques. Eso es importante, que tengamos un repertorio importante de todo ello para que podamos diagnosticar y evaluar adecuadamente. Actualmente los procesos de diagnóstico y evaluación requieren la incorporación de diversos enfoques transversales. Obviamente no los voy a poder explicar uno por uno, pero vamos a recordar algunos enfoques que debemos de tener presentes. Por ejemplo, el enfoque de derechos humanos, que fue el que les señalé recién, ¿no? Es considerar, ¿cierto?, los derechos humanos al momento que vamos a evaluar y diagnosticar. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Por ejemplo, dentro del enfoque de derechos humanos está el consentimiento informado, por ejemplo. Cuando estamos en contexto de diagnóstico y evaluación, debemos de realizar consentimiento informado, es decir, explicarle a las personas cuál es el proceso en el cual estamos, qué técnicas son las que vamos a aplicar, cuáles son los instrumentos, por qué motivo, quiénes van a tener acceso a esta evaluación y este diagnóstico. Debemos usar un lenguaje claro, que permita que la persona entienda. Si yo hago un consentimiento informado y uso un lenguaje elevado o un lenguaje poco apropiado en función de las características de la persona, y la persona no entiende lo que yo le explico, finalmente tampoco tiene mucho sentido. Este enfoque de derechos humanos considera, por ejemplo, el enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Donde se prioriza, se le da prioridad al interés superior del niño, por ejemplo, ¿ya? Está también lo que es el enfoque de género, que es cuando consideramos la variable género, cuando analizamos la situación de las personas. Vemos hasta qué punto las concepciones de género de esa sociedad o de esa cultura ha impactado en la vida de las personas. Lo que es la inclusión también, cuando nos toca, ¿cierto?, trabajar con personas con alguna situación de discapacidad, y vemos hasta qué punto también las barreras que pone la sociedad, ¿cierto?, frente a esta situación, impacta la vida de la persona y no les permite muchas veces ejercer sus derechos. Cuando hablamos, por ejemplo, de algún niño que tenga dificultad para movilizarse porque tiene alguna situación de discapacidad física y no puede acceder a un colegio, el problema no es el niño, el problema sería el colegio, ¿cierto?, que no da los accesos para que ese niño pueda asistir. Y también aquí tenemos la interculturalidad, que tiene que ver con el respeto, ¿cierto?, de las culturas, de las diversas culturas. Obviamente dentro de los marcos que permiten los derechos humanos y los marcos legales de cada país, pero se tienen que respetar estas diferencias culturales. Tenemos el enfoque de interseccionalidad, ¿cierto?, que habla cómo influyen ya diversas variables o diversas incluso formas de discriminación, cómo interactúan entre sí, ¿cierto? Cuando hablamos de intersección, la persona no es solo género, no es solo cultura, sino que van influyendo todas estas variables y se van relacionando, ¿cierto? Se interseccionan. Y eso es importante considerar también. El enfoque informado en trauma, que es un enfoque que no sé si lo ubican, porque no lo escucho tan seguido nombrar, pero que da cuenta, ¿cierto?, respecto a que es importante que tengamos en consideración las personas que atendemos, la mayoría han sufrido algún tipo de trauma complejo del desarrollo, por lo cual eso también lo debemos de considerar al momento de establecer la metodología de trabajo para diagnosticar y evaluar. Y aquí tiene que ver con el trato que le damos, evitar la victimización secundaria, ¿cierto?, o la revictimización. El enfoque centrado en fortaleza, que es un enfoque que fue propuesto por una trabajadora social norteamericana, que habla de la importancia de considerar, ¿cierto?, las fortalezas, los potenciales de las personas, centrarnos en los aspectos positivos. Esto no quiere decir que no consideremos aquellos aspectos que tienen que ser mejorados, pero también hay que darle relevancia al potencial, a lo bueno que trae cada persona. Antiguamente los informes eran bien lapidarios, como que se destacaba solamente lo negativo. Ya el enfoque de territorialidad, que tiene que ver con los territorios, ¿cierto? El que se considere el ambiente en el cual vive la persona. Y el enfoque ecológico, que está derivado, ¿cierto?, de la teoría sistema, que da cuenta que la persona se interrelaciona y la familia es un sistema que se interrelaciona con otros sistemas. La familia no la atendemos solo en el espacio, sino que está en un contexto, en un tiempo, en un lugar determinado.
Es un poco respecto a los distintos enfoques que debiésemos de considerar. ¿Hasta acá se va entendiendo? ¿Sí o no? Me ponen silore, silore, que hay un ruido. A ver, déjenme ver qué es lo que puede ser. Espérenme un segundito porque también escucho un ruido. Puede ser que sea como alguna alarma. Momento. Bueno, aquí estábamos entonces con diversos, hay más enfoques que se pueden considerar. Ya aquí nombré algunos que consideré relevantes tenerlos presentes. Hay mucha bibliografía respecto, hay harta literatura respecto a estos enfoques, así que los invito a que puedan conversar los puedan revisar, puedan leer al respecto. Ahora, respecto a las técnicas e instrumentos que se pueden aplicar en estos procesos de evaluación y de diagnóstico, es importante tener presente lo siguiente: conocer las técnicas e instrumentos. Uno debiera de manejarlas bien. Ya no debiera ocurrir esto que es muy habitual en las redes sociales cuando las personas empiezan a preguntar, ¿alguien tiene el instrumento XX? ¿Me puede explicar? Yo he visto en grupos de Facebook, por ejemplo, hay gente que pregunta por protocolos o pregunta por ahí cómo se aplican. Creo que primero nos debemos de capacitar antes de comenzar o pensar en aplicar algún instrumento en particular. Y está relacionado con lo que sigue, contar con capacitación y en caso que corresponda, ya que hay instrumentos que así lo exigen, contar con la licencia y la certificación para su aplicación. Las técnicas e instrumentos deben ser pertinentes de acuerdo a la temática, ¿cierto?, que presenta la familia por la cual estamos realizando esa evaluación. Y también debemos de considerar las características de la familia. Hay, por ejemplo, instrumentos que son de autorreporte, que no le puedo aplicar a una persona, por ejemplo, que no sabe leer ni escribir, o que no podría aplicar a una persona que presente cierta dificultad, por ejemplo, para comprensión, o, por ejemplo, un instrumento que tenga muchas preguntas, a una persona de la neurodivergencia que quizás le complica un cuestionario tan largo, lo puede agotar o lo puede estresar. Esos son elementos que debemos de considerar cuando estamos aplicando o cuando vamos a seleccionar ciertos instrumentos, ciertas técnicas. Uno tiene que ir adecuando la metodología de acuerdo a las características de las personas y de las familias. Algunas técnicas e instrumentos que es importante que puedan conocer y manejar cuando están en proceso de diagnóstico y evaluación. Tenemos el genograma, que me imagino que la mayoría aquí lo deben de conocer, que esta, ¿cierto?, técnica que permite realizar un diagrama con el grupo familiar y que permite dar cuenta, por un lado, de la composición, ¿cierto?, de la estructura, datos demográficos y de las interacciones que surgen entre los integrantes de un grupo familiar. Generalmente el genograma quizás no se le da toda la utilidad que podría tener. Ya uno generalmente ve genogramas más bien solamente con la estructura del grupo familiar, pero lo ideal es que en el genograma uno pudiera señalar también datos demográficos y los tipos de relación que se establecen entre los integrantes. Ya relaciones, por ejemplo, de fusión, ¿cierto? Algunas que son conflictivas, las diadas, las triadas, que se van generando, son elementos importantes a considerar cuando vamos a ocupar el genograma. Tenemos el ecomapa, que sabemos que se basa, ¿cierto?, en el enfoque ecológico y que nos permite ver las interacciones que tiene el grupo familiar y los integrantes en particular con su medio, con otros sistemas, ¿no?, con el colegio, con el vecindario, con el trabajo, con el sistema de salud, educacional, y que nos permite ver también los flujos de recursos que presenta, ya sea si el grupo familiar entrega recursos o energía a otro sistema o si recibe, ¿cierto?, sistemas o recursos desde el exterior. La línea de vida, que sabemos que, como dice la palabra, es una línea, ¿cierto? Es como una línea de tiempo en la cual la persona puede ir estableciendo los hechos más significativos o más importantes de su vida. Y esto igual aquí se nos cruza, por ejemplo, con el cromosistema que establece el enfoque ecológico, ¿no?, que va dando cuenta, ¿cierto?, de aquellos hitos importantes en el tiempo de la persona. El APGAR familiar, que es un instrumento que se ocupa bastante en salud, ¿ya?, que permite medir ciertas variables como la adaptación, la participación, el crecimiento, los afectos y recursos. Es un instrumento que no es complejo de aplicar y que nos permite medir, ¿cierto?, cómo la persona percibe que sean estas variables. El modelo de Olson, que también mide funcionamiento familiar, ¿cierto?, de acuerdo a lo que es la cohesión, la adaptabilidad que presenta el grupo familiar y atravesado por la variable comunicación.
Es Faces 3 el instrumento, pero se basa en el modelo de Orso. Está el Faces 2 también, y entiendo que ya está el Faces 4, pero que todavía no está traducido al español. Ahora, por ejemplo, APGAR y Faces usan, por ejemplo, el concepto de funcionalidad, que es un concepto que no le gusta a muchos profesionales. El PBI, no sé si alguien lo conoce, que es un instrumento que mide lazos parentales, ya que ve la percepción, ¿no?, sobre las conductas y actitudes de los cuidadores. Y permite conocer la contribución parental, ¿cierto?, con temas de tipo de vínculo y apego. El PCI, que mide lo que es estrés parental, un índice de estrés parental. Ya tenemos la SQ, por ejemplo, que es otro instrumento que permite evaluar el desarrollo infantil. PMF, que permite evaluar lo que es potencial de maltrato físico, permite alertar cuando un cuidador o cuidadora, sea la madre u otro tipo de adulto, madre, padre u otro tipo de adulto, presentaría como ciertos elementos que permiten alertar un potencial de maltrato físico hacia un niño, niña o adolescente. Tenemos el WAST, que es otro instrumento de tamizaje para evaluar riesgos de violencia en la pareja. Tenemos SARIT, que es un instrumento, ¿cierto?, que se aplica a cuidadores, ya que permite ver hasta qué forma afecta en el cuidador, ¿cierto?, tener esta condición de tener que estar cuidando, cómo afecta en distintas dimensiones de su vida el hecho de ser un cuidador. Ya de hecho es escala de sobrecarga del cuidador, SARIT, que en salud también se ocupa bastante. Y tenemos el FFSIL, que es otro instrumento que también mide funcionamiento familiar. Estos son algunos, hay hartos instrumentos más. Aquí señala algunos que considero que es relevante nombrarlos para que sepan que existen. Hay capacitación respecto a estos instrumentos. De hecho, hay un curso que viene pronto que se va a sortear hoy día una beca respecto a eso, ¿ya? Pero aquí nombré solamente algunos. Hay más instrumentos, por ejemplo, que veríamos en ese curso, pero hay algunos que son importantes, porque a veces hay ciertos instrumentos que se ponen de moda y como que muchos profesionales creen que solamente existen eso, ya que son instrumentos que están bastante relacionados con el tema de parentalidad. Pero hay otros instrumentos más que son, por ejemplo, algunos de los que nombré acá. Ahora, los principales desafíos que presenta en la actualidad la evaluación familiar es la incorporación de enfoques transversales. Ya no olvidar, por ejemplo, el tema del enfoque de derechos humanos, la interseccionalidad, y varios enfoques más que consideramos, el tema de la territorialidad, que a veces se nos olvida que eso también es una variable súper relevante. Los que trabajamos acá, por ejemplo, en comunas que incorporan sectores rurales, sabemos que la forma de trabajar con las personas que están en sectores rurales es distinta, ¿no? El curso de vida también, si trabajamos con una persona mayor, los tiempos de entrevista son súper distintos a una persona joven. No sé si a alguien de acá le toca entrevistar seguido a personas mayores, por ejemplo, que les gusta conversar más, se toma mucho más tiempo, etcétera. Entonces eso también es importante considerar. La incorporación de instrumentos de nuestra metodología que sean pertinentes al objeto de diagnóstico de evaluación. A veces, como señalaba recién, se ponen entre comillas, de moda ciertos instrumentos y se quieren aplicar siempre los mismos instrumentos. Tenemos una variedad importante de instrumentos que se pueden incorporar para la evaluación de la familia. Considerar la diversidad de familias y generar nuevos conocimientos, por cuanto gran parte de nuestro marco teórico y referencial en el ámbito familia está basado, se funda, ¿cierto?, en la estructura nuclear clásica. Si uno ve, como dijimos antes, ¿no?, las funciones familiares, el ciclo de vida familiar, y varios de los instrumentos están pensados en esta constitución muy clásica de familia. Entonces nos falta un poco ahí explorar y sistematizar respecto a qué pasa con familias que presentan condiciones distintas a sus integrantes o que su composición es distinta a la clásica nuclear. Que hoy día yo creo que ya no es la más clásica, porque hoy día tenemos muchos tipos de familias. No es la más común siempre la nuclear. Eso es como básicamente los desafíos que vemos en lo que tiene que ver con la evaluación familiar actual. Y aquí les dejé algo que señala Virginia Satir, que es una trabajadora social y una de las, ¿cierto?, de las madres de la terapia familiar, que habla que siempre hay esperanza y oportunidad para cambiar, porque siempre hay oportunidad para aprender. Yo creo que nunca debemos de perder de vista, ¿no?, que las personas siempre tienen este potencial de cambio y esta capacidad para poder aprender, incorporar nuevos elementos en su forma de actuar, en su forma de vivir,
en su forma de ejercer aquellos roles que cumplen en un grupo familiar. Y con eso me despido y le doy las gracias. Y aquí los dejo invitados también. Aprovecho de invitar al curso que realizamos junto a mi querida colega y amiga Carol Betis, que también es trabajadora social en este curso que es de instrumentos de evaluación familiar, que está dirigido a todos los profesionales, si bien es algo anecdótico en el fondo que seamos las dos trabajadoras sociales, porque está considerado para cualquier profesional que trabaje en el área psicosocial e intervenga con familia. Con eso me despido de la parte que es la exposición mía para dar pie a lo que son las preguntas. Espero que les haya gustado la exposición. Voy a dejar de compartir para ver sus rostros. Qué tremenda, profesora. Ahí están agradeciendo por la temática. Hoy no he Muchas visto gracias, nada. colega. Dicen, excelente Uy, exposición. alguien me había puesto un poquito más lento y yo hablando rápido. Perdón. Raúl ahí aplaude y te voy a dar la palabra, Raúl, enseguida. Si tienen alguna duda, consulta, levanten la manito aquí en Zoom y yo les activo el micrófono. Raúl. Pero antes que Primeramente, Raúl, disculpa Raúl, espérame un segundito, porque si no se me va a olvidar después. Alguien puso acá cuáles requieren licencias para ser utilizados de los instrumentos, para que no se me vaya a olvidar. De los que yo señalé, por ejemplo, el PCI ASQ. Eso requiere licencia, por si acaso. De los que yo nombré, porque hay otros instrumentos más. Ya Raúl, ahora sí que sí. ahora sí, muy buenas noches a todos los compañeros y Buenas compañeras noches. de todo Chile que están conectados acá, incluso México, podría ser. Otros países. Quería dar las gracias a ti, Lorena Carmona, porque siempre tus seminarios y tus cursos en general son muy bien explicados. Está todo muy bien claro, muy clarito, muy preciso, muy al grano. Y se agradece eso. Mi consulta va enfocada al tema de familia. Pasa que yo estoy haciendo un curso, o sea, estoy haciendo un diplomado en una universidad con muchos abogados. Y este abogado en particular, un abogado me dijo que la familia unipersonal no era familia. Yo le dije que me he encontrado yo en situaciones de contexto rural donde hay una persona que es familia unipersonal con muchos animales, ¿ya? Muchos perros, muchos gatos y esos él los consideraba parte de su familia y tenía un presupuesto para ellos, veterinario, lazos muy sentimentales. Pero me decía este abogado que esta persona no es familia y que esos animales no son parte de su familia, sino que son objetos. Entonces tuvimos una discusión ahí de harto rato porque desde el punto de vista sentimental sí son familia, pero desde el punto jurídico no son familia. Entonces es algo que está pasando y que va a seguir pasando de acuerdo a la pirámide de la, de la edad avanzada que se está dando vueltas. Hace 10 años atrás teníamos una pirámide donde habían más jóvenes que adultos mayores, personas mayores, y aquí a 10 años más vamos a tener más personas mayores que jóvenes, y van a ser personas mayores solitarias, muchos animales. Eh, ¿Cómo tratar ahí? ¿Cómo tratar ahí con los abogados? ¿Cómo tratar con el tema? Buscar alguna manera de hacer una ley nueva que incluya a estos seres como sujetos de derecho y ya no como objetos. ¿Cómo tratar de convencer a los abogados de que cambien su punto de vista? Es una pregunta súper amplia, pero Sí, el es que que le mira, a ver, puede si bien responder. no hay como una definición única de familia, ¿no? Pero hasta el momento, por lo menos acá en Chile, las definiciones todas apuntan a grupos de personas, no consideran lamentablemente, porque entiendo que en muchas familias las mascotas son son integrantes, ¿cierto? De ellas. Alguien por acá puso efectivamente en España, por ejemplo, no sé si estaba en el proyecto o ya se aprobó, ¿cierto? Que las mascotas se puedan integrar como parte del grupo familiar en la libreta de familia. Eso acá en nuestro país todavía no ocurre. Y en estos momentos, por ejemplo, lo que tú señalas respecto a... porque más que hacerle entender a los abogados, en el fondo lo que le tienes que hacer entender, entiendo que en un contexto judicial sería un juez, ¿cierto? Que estas mascotas son parte de la familia. Y ahí es súper relativo, Raúl. Por ejemplo, a mí que me toca hacer peritajes para el ámbito familia, hay jueces que no ponen ningún reparo cuando uno establece como un ítem de gasto
porque hay una ley de tenerse responsable de mascota, así que tampoco tú puedes tener una mascota y tenerla muerta de hambre en tu casa, ¿cierto? Tienes que cumplir con eso. Pero claro, algunos cuestionan y lo ven como un lujo, pero también hay otros elementos que hay que considerar, por ejemplo, cuando estas mascotas pasan a ser el apoyo emocional, por ejemplo, de un niño con condición del espectro autista, en muchos casos en que la mascota se constituye, ¿cierto?, en apoyo, ¿no? Ahí queda muy a criterio, ahí como un vacío todavía. Ya en este momento, claro, cuando se habla de familia, si bien no hay como no hay definiciones tan cerradas, pero siempre se habla de personas, pero sí hay elementos que uno puede buscar para poder justificar, porque entiendo que tu pregunta se orienta hacia allá, ¿no? Cuando nos desenvolvemos en el ámbito legal, para poder claro, el índice está definido en la ley familia, sí, pero no es algo tan cerrado, no es como que solamente sean los papás y los hijos, por ejemplo. A eso me refiero que hay una apertura respecto a la definición de familia, ¿ya? Pero ahí está lo que tú puedes ir viendo en el caso a caso, cómo puedes justificar el tema desde la ley de la tenencia responsable de mascota, de que sea apoyo emocional para una persona del grupo familiar. Ahí tienes que ir viendo de acuerdo al caso de cada familia. No sé si con eso doy respuesta a tu pregunta. Sí. Ahí dice Raúl que sí, Sí. Mira, María más Soledad o dice menos. que en Chile el proyecto que hay es que se le dé un día de duelo a los dueños de animalitos al momento que mueran. Es tan complejo ese tema, la verdad. Lo hemos conversado con algunas colegas, con personas que conozco, que a veces es súper considerado, claro, Michelle dice, los animales son considerados como muebles, no personas, pero también sabemos todo lo que se ha ido levantando últimamente, ¿cierto? Con los colectivos, ¿no? Con las agrupaciones que se pudo lograr la ley Cholito, y así se van logrando, se van avanzando. Yo creo que en algún momento quizás se va a lograr mayores avances en cuanto a considerar quizás a la mascota como parte del grupo familiar. Si alguien No más sé quiere qué. levantar la mano por Zoom, Uy, ¿verdad? No hay nadie más con la manito levantada. si no tiene alguna duda, compartir una A ver, voy opinión, contestando mientras alguien reflexionar. se anima a hablar. Genial. El valor del curso, Carol, no lo sé, así que le voy a pedir ahí a Rodrigo que apoye con eso, pero en el curso se verán todos los instrumentos mencionados, van todos los instrumentos mencionados. Constanza, además del PCI, ¿cuál necesitaba? ASQ y PCI requiere licencia para poder aplicarlo. En el curso se les va a enseñar cómo se aplica, pero para poder aplicarlo, ustedes aparte tienen que pagar una licencia. Ya ustedes con el curso quedan en el fondo capacitados, pero si lo quieren ocupar, tienen que pagar la licencia para poder aplicarlo. Aquí estamos viendo mientras alguien se motiva a levantar su mano y compartir Hay alguna opinión, instrumentos una nuevos, pregunta. pregunta Carla, en comparación del curso del año pasado. Hay un par de instrumentos nuevos. Va el WASP, que es el que tiene que ver con violencia. Va va el SARIT, que es del cuidador, ¿cierto? De la sobrecarga al cuidador. Va la línea de vida como técnica, va el mapa de redes, y no recuerdo qué otro, FFC, no estaba en el anterior tampoco. Ese no estaba. Paula levantó la manito, Paula Caurie. Dale, Paula. ¿Ya? Te Hola, escuchamos, Paula. Paula. ¿Me escucha? Sí. Hola, mira, la verdad es que es primera vez que participo de una instancia como esta. Me gustó bastante. Siento que es más que nada, ponte tú y yo soy trabajadora social, pero trabajo en un jardín infantil, ¿ya? Eh, por cosas de la vida sigo trabajando en un jardín infantil, pero muchas veces me toca hacer la conexión con PPF, con OPD, entregar informes y cosas así. Y de verdad que esto ayuda mucho a refrescar la información, que de repente uno tiende a quedarse como dormida en los laureles y quedarse como ahí con la información que tenía como en un primer momento, pero de verdad que esto me ayudó, siento que ayuda bastante en renovar la información, en estar más actualizada, que al final va como en ayuda en pro en este caso a los niños a los que atiendo. Súper. De verdad, muchísimas gracias. Qué bueno que te sea de utilidad. Gracias, Paula, por tu comentario. Y sabes que varias personas preguntan lo mismo. Preguntan por los clásicos L2P en NSFAS. No, no van en este curso porque ni yo ni Carol, y en eso también les paso el aviso para que tengan ojo cuando ustedes elijan dónde hacen curso.
Y yo y Carol tienen un nombre, como instructoras, algo así, tienen un nombre que son como 5 personas nomás en Chile que pueden capacitar en ese FAS. Ya, y nosotras no estamos entre esas personas, pero les dejo la invitación, no para el curso, o sea, sí para el curso, pero además del curso, en ADIPA se va a realizar un diplomado en peritaje psicosocial y ahí va incluido la certificación en NSFAS y contamos dentro del equipo de docentes con María Magdalena Muñoz, que es una de las personas que está certificada aquí en Chile para poder instruir en la capacitación, ¿cierto?, de esta escala. Y el E2P no, porque el E2P también son 2 instituciones nomás las que tienen la posibilidad de capacitar al respecto, que es, ahí dijeron, no los voy a nombrar yo, pero son 2 instituciones solamente, 2 fundaciones, ¿ya? El resto de los instrumentos que nombré, que alguien preguntó si solamente se nombran en el curso, no, no sé, no, yo se los nombré acá, porque era un seminario, pero en el curso se les enseña cómo se aplican. Ahí se profundiza mucho más respecto a estos instrumentos. iPhone 11 tiene su mano levantada. iPhone 11, ¿quién será? Y con Maricel también. Eh, Hola. Hola. Uy, qué lata que no aparece mi nombre. Espérenme, ahora sí. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos Súper. bien. Ay. ¿Cómo te llamas, amiga? Yo te puedo cambiar el Te nombre aquí en escuchamos Zoom. súper bien, iPhone Ya. 11. Ya. Sí, por favor, cámbiame el nombre. Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Rebolledo. Elizabeth, Ya. cuenta. Sí, soy de Los Ángeles, soy actualmente egresada en psicología y tengo una consulta con respecto a la intervención, por ejemplo, y el diagnóstico en familias. Por ejemplo, a veces me he dado cuenta que obviamente para realizar una intervención cuando existe algún problema disfuncional en una familia, trabaja con un equipo de profesionales. Pero ¿qué pasa cuando la familia está ocultando información? ¿Cómo se diagnostica desde aquello? Porque está ocultando información, no hay una visita constante. Por ejemplo, voy a contextualizar una familia con adolescentes que actualmente consumen drogas emergentes. ¿Qué pasa con aquello? ¿Cómo logran identificar un diagnóstico actual? ¿Se entiende? ¿Qué pasa cuando en el fondo que te niegan información o te la van ocultando? Pero es importante por eso las distintas técnicas que uno aplica al momento del diagnóstico y de la evaluación. Y aquí una compañera dice algo súper importante, la importancia de la triangulación. Yo nombro hoy día más que nada algunos instrumentos y no tanto las técnicas, pero uno realiza entrevistas, realiza visita domiciliaria, hace coordinación con las redes y triangula la información siempre. Es algo que tiene que ser una constante en los procesos de diagnóstico. Ya, Importante. porque Ahora también es importante, también al inicio, recordemos que aquí enfoque de derechos humanos es la voluntariedad de las personas también. Los procesos de intervención es muy difícil si no hay voluntariedad. Se entiende que la persona cuando uno inicia un proceso de diagnóstico y uno le explica por qué va a realizar este diagnóstico, ¿cierto? La persona tiene que estar de acuerdo y entender también que es importante que sea claro con la información para que lo podamos ayudar. claro, Hay porque gente que siempre nos va a ocultar información, eso también es real, pero uno tiene que claro. agotar todas esas instancias. ¿Ya? Porque a veces se nos olvida, a veces las personas no tienen idea, por ejemplo, y eso es súper común, yo creo que aquí a varios les ha pasado. Uno entrevista y las personas ni siquiera saben dónde están siendo intervenidas. Y a uno le dicen, no sé, estoy siendo intervenida donde me atiende la tía Elizabeth. Ni siquiera sabe de qué es lo que es el programa, ni por qué motivo, porque nadie se lo explica. A veces ellos mismos dicen, me hicieron firmar un papelito, porque yo venía acá, pero el papelito ellos no entendieron nada. O sea, quiere decir que ese consentimiento informado que firmaron, que yo sé que muchas instituciones lo tienen, ¿cierto? Como parte de su protocolo de atención, pero usa un lenguaje tan elevado que la persona no sabe lo que está firmando, lo firma como por defecto, ¿no? Porque como por un mero trámite, pero sin entender qué es lo que está firmando. Entonces ahí es Súper. importante el lenguaje, claro, también, ya que es una política que tiene cierto el Ministerio de Justicia en la actualidad, que el lenguaje sea el adecuado para que la persona nos pueda entender y uno explicarle también por qué uno va a hacer este proceso, por qué vamos a diagnosticar, quién lo derivó, por qué motivo. Porque a veces la gente
así explica, ¿no? El tribunal me mandó a un centro donde me atendía una tía Elizabeth. Y de repente me citaban y a veces me iban a ver a la casa. Pues así hablan algunas personas. Si me Claro. preguntan qué motivo, no tengo idea. Sé que algo del colegio dijeron en el tribunal. Y algo súper importante que, Entonces es sí, importante explicar bien. sí, y otra cosa súper importante que comentaba al principio era sobre, nosotros siempre nos enfocamos como en el problema, pero también explicarle a la familia los beneficios que va a tener esta intervención que va a ser aplicada en aquel contexto. También eso considero que es súper importante, como mencionaba al principio, por Es lo como menos la cambiar persona. este eje desde como del control, del castigo, que muchas veces la gente lo asocia con eso, ¿cierto? Cuando los Claro, derivan a cambiarlo, que en el fondo tiene que ser un apoyo y una ayuda. claro, considero que eso lo destaco bastante. Por ejemplo, el mes pasado estuve trabajando en el censo, nada que ver lo que estoy diciendo, pero un poco para contextualizar a lo que me refiero. Mucha gente tenía temor, entonces yo le comentaba que esto no tenía que ver, no le iba a pedir su número o sea, de carnet. Y lo otro es que iba a ayudar a futuro, en realidad, para establecer nuevas técnicas y bla, 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 pero igual siempre mencionando los beneficios. Entonces, considero eso que estuvo súper igual, muy bueno de mencionar. Así que muchas gracias y esa era mi pregunta. Gracias, Elizabeth. Sí, yo creo que es importante no olvidar este cambio, ¿no? De, como dice por ahí, un autor, de los dispositivos de control a la restitución de derechos finalmente de las personas. Yo creo que hay que tener como ese eje claro. Sí. Muchas gracias, Gracias, que estés Elizabeth. súper bien. Chao. Chao, chao. Gracias a ti, amiga. Maricel, te estoy dando la palabra. Antes de que Maricela hable, se despidió Soraya, no sé si fue que, que es matrona, y que señaló que no se sentía tan perdida, maravilloso, porque yo sé que los equipos de salud familiar, por ejemplo, todos los profesionales, no solamente los del equipo psicosocial, intervienen con familias, así que qué bueno que sentió que estaba como súper acorde a este seminario. Y ahora sí, Maricel. Ahora sí, Ahora sí, te Sí. escuchamos, súper bien. ya. Buenas tardes primero que todo. Quedé demasiado contenta con el seminario. De Qué verdad bueno. encuentro que refrescar un poquito la memoria con conocimientos que uno ya debería tenerlo implementado, pero que te lo refresquen igual se agradece. Y adquirir nuevos, como el tema de los instrumentos, yo quedé así como ya con la curiosidad de saber más, porque no los conocía todos, lo reconozco. Y dos preguntitas, una que tiene que ver con el diplomado que me interesó. ¿Ya? Quiero conocer ahí si tienen alguna fecha de estimación. Y, Está toda la información en la página de ADIPA, así que te ya está consulto. en la Ah, ya, lo voy a Ya está a buscar. la venta Ujú. o sea, no está a la venta, están abiertas las inscripciones, Ya. parte en julio, y de Ujú. hecho, justo con la colega que realizamos este curso con Carol, somos las directoras del programa. Es un diplomado psicosocial, en peritaje psicosocial, así que está orientado a trabajadores sociales, asistentes sociales y psicólogos y psicólogas. ¿Y las clases por lo general son en la tarde, en este Son horario? todos viernes en la tarde, pero quedan grabadas, viernes en la tarde, sábado en la mañana, y quedan grabadas Ah, también. ya, genial. Ya, y lo otro con respecto a la temática que estábamos viendo de la familia, quería saber desde tu experiencia cuáles son los desafíos, porque si bien nosotros entendemos de que hay diferentes tipos de familias, pero desde el área social lo entendemos, lo tenemos claro, pero ¿qué desafío enfrentan estos diferentes tipos de familias al, no sé, al acceder a diferentes recursos o beneficios o servicios sociales? ¿Cuáles son los desafíos que tú ves que estos tipos de familias, esta diferencia tan grande que tenemos, tan amplia, se ven enfrentados, no sé, en el día a día, por ejemplo? Yo creo que es un desafío más que tenemos nosotros como profesionales, de aprender a trabajar con esta diversidad de familia y legitimar también esta diversidad. Porque todavía nos encontramos con comentarios como los que decía Raúl, ¿no? Cuando no es la familia clásica, no es que eso no es familia. Yo todavía escucho profesionales que a veces señalan, no digo profesionales, quizás no trabajadores sociales específicamente, o no psicólogos, pero hay profesionales que todavía es como si una pareja sola no es familia. Si no hay hijos, no fuera familia. Ya todavía no escucho esos comentarios. Yo creo que más que las familias en sí,
las familias, quienes integran la familia. Yo creo que hay un desafío de quienes trabajamos en el área social, psicosocial, en el área judicial, de legitimar los distintos tipos de familia, de levantar información respecto a ello, porque también lo que yo decía antes, teorías, instrumentos, está todo igual pensado, o la mayoría de ellos está pensado en las estructuras clásicas de familia. Y hoy día nos encontramos con una diversidad importante. De hecho, a ver, todavía, miren, algo súper básico y simple. Hoy día, la mayoría, no todos, pero por ejemplo, si uno va a los malls, la mayoría de los malls, estoy hablando de negocios, ni siquiera estoy hablando de un tribunal. Todavía, por ejemplo, si uno va al mall, el mudador muchas veces está pensado para que entres, está todavía en el baño de las mamás, de las mujeres, por ejemplo. En la mayoría, no digo en todo, porque hay varios que ya lo tienen como abierto y pueden entrar varones, pero hay varios en que todavía, y eso habla que todavía está la estructura clásica pensada que solamente mujeres crían, por ejemplo, o solamente mujeres andan con niños pequeños. Y eso tiene que ver que todavía están arraigados estos patrones más patriarcales, ¿cierto? Más tradicionales de lo que tiene que ver con la crianza, por ejemplo. O todavía uno se encuentra con personas, que es lo que hablaba antes de que hiciéramos el seminario, por ejemplo, todavía está la idea de que si alguien presenta un diagnóstico de salud mental no podría ejercer, por ejemplo, un rol parental. Todavía está eso bastante inserto en muchos profesionales, no en todos, pero en varios. Todavía, por ejemplo, cuando acá la compañera te dijo hay gente que nos oculta información, todavía hay profesionales que tienen la costumbre de realizar visitas a los domicilios de sorpresa, como para pillar algo. Cuando hoy día entendemos que no se debe, es una mala práctica, uno debería avisar, coordinar, etc. Y así nos vamos encontrando con un millón de cosas. Entonces yo creo que más que la familia, somos los profesionales que trabajamos con las familias los que tenemos los desafíos de aprender a trabajar con esta diversidad. Todavía también nos encontramos con profesionales que quieren imponer sus propios patrones culturales y evaluar de acuerdo a ellos a todas las familias. Yo no puedo evaluar, yo soy chilena media, ¿ya? No puedo evaluar con mis patrones culturales, o sea, tratar de imponer mis patrones culturales a una familia palestina, a una familia gitana. Tengo que entender también los marcos culturales de ellos. Yo creo que son más los desafíos nuestros que los de otras personas. No sé si con eso doy respuesta a lo que preguntas, Marisa. ¿Sí? Qué bueno. Profesora, ¿cómo estamos para una consulta más de Gabriela? ¿Qué me dice? Y sí, démosle nomás. Ya, Gabriela. Hola, muchas gracias. Eh, bueno, además de agradecer la instancia, en realidad quería hacer un comentario en torno a lo que había dicho. Uy, se me fue el nombre anteriormente. iPhone 11, sorry. Ah, Elizabeth. eso, gracias. Sobre, claro, de poder decirle a los usuarios también los beneficios de participar en los procesos, entendiendo de que la voluntariedad que se da muchas veces en estos procesos está muy entre comillas, porque vienen obligadas por tribunal. Y no podemos desentendernos de ese contexto también. Pero creo que es importante, yo soy psicóloga, yo trabajo en DAM, y creo que es súper importante también ser realistas al respecto, en el sentido que a mí me han llegado muchos usuarios que han pasado por otros programas donde les prometieron cielo, mar y tierra, que dijeron, no, es que en el programa anterior me dijeron que ya nunca más me iban a mandar a ningún sitio, que yo no entiendo por qué estoy aquí si me dijeron esto allá. Y claro, o sea, entendemos que el sistema judicial es súper violento, y que los procesos son bastante insuficientes por cómo están regulados a través de los servicios de mejor niñez. Pero claro, no podemos tampoco tratarle de vender una pintura que no se ajusta realmente a la realidad. Y me parece súper responsable ser realistas al respecto, como decía, decirles que, bueno, la verdad es que yo no sé qué va a pasar. La causa debería haber cerrado hace 3 años, todavía no ha cerrado, no te puedo decir cuándo va a cerrar. Y esa clase de cosas que me parece que he visto, lamentablemente, he visto muchísimo que se dan en esta clase de programas. En realidad era ese el comentario más que una pregunta, eh, a partir de lo que decía mi colega sobre ofrecer los beneficios. Creo que hay que encontrar como una línea, un equilibrio entre los dos extremos de no informar nada versus informarle una imagen que no podría ser necesariamente la acorde a lo que se ve realmente. Gracias, Gabriela. Es que eso al final, todo eso tiene que ver con el tema de cuando uno realiza, ¿cierto?, los consentimientos informados, los encuadres, cuando uno explica.
Creo que lo que tú señalas es súper cierto, es importante ser claro finalmente. Ya más allá, es cierto, hay que explicar los beneficios, pero también tenemos que explicar todo el proceso. Hay que ser súper claro con las personas que atendemos, ser respetuosos con ellos, ponernos también ahí, ser empáticos. A mí, yo soy de una institución, me gustaría también que me explicaran por qué me están citando, por qué me piden esa información, quién va a tener acceso a la información que yo entrego. Esos son elementos que son importantes y no los debemos de olvidar. Rodrigo, gracias Gabriela por Tremendo, tu profesora. aporte. Qué tremenda la sesión que acabamos de tener. La formación continua es clave para potenciar nuestro ejercicio profesional y sobre todo en el ámbito social, donde debemos ser quienes visibilicen y potencien los factores protectores de las personas con las que intervendremos. Es por ello que les invito, ¿verdad?, a unirse al curso de instrumentos de evaluación familiar en contexto de diagnóstico, evaluación e intervención psicosocial dictados por las destacadas docentes Lorena Carmona y Carol Betis, que tendrá, como bien hemos repetido durante toda la sesión del día de hoy, sus clases los días 7, 8 y 14 de mayo. Agradecemos la participación de todos ustedes, de nuestra profesora del día de hoy, y voy a dejar la grabación hasta acá para nuestros amigos y amigas de YouTube que pueden revisitar este contenido nuevamente. Muchas gracias por todo. Súper.